Estimados maestristas en Planificación Estratégica y Desarrollo y participantes en el curso a mi cargo, Organización del Territorio y Desarrollo Sustentable. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que serían los conceptos, las metodologías técnicas que provienen de la ciencia y que deben ser aplicados a la organización del territorio u ordenamiento del territorio, como se le llama, y el desarrollo sustentable. Y además vamos a contrastarlo con los datos de la realidad nacional, a fin de ir comprendiendo la magnitud y de lo delicado que es el ordenamiento territorial en el Perú y el reto que significa para los profesionales y los futuros maestristas como ustedes para el mañana. Entonces hay que referirnos a los conceptos, métodos y técnicas aplicables al ordenamiento u organización del territorio. Segundo objetivo, relacionar estos conceptos, métodos y técnicas en una metodología específica de las políticas públicas que se llama el análisis, el seguimiento y evaluación en este caso, del desarrollo sustentable y de la organización del territorio, aun cuando este último aún no es una política de Estado. Está en construcción, hay partes, como hemos estado viendo en la exposición anterior. Y finalmente el tercer objetivo es vincular estos conceptos para la aplicación por ustedes, maestristas, en los trabajos de este curso y mañana en sus trabajos, en la posición en que estén ocupando en el Estado o fuera del Estado y que converjan en el ordenamiento territorial. Entonces, tres asuntos nos concernirán en esta mañana. Conceptos generales sobre el ordenamiento u organización del territorio, sus principios, sus clases, etc. El concepto de territorio, que otra vez lo vamos a usar desde el punto de vista ya geográfico y para aplicarlo al ordenamiento territorial. ¿Cuáles serían los objetivos del ordenamiento territorial? ¿Cuáles serían los principios que le informan? Las clases, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las disciplinas que convergen? Porque el ordenamiento territorial es un enfoque multidisciplinario, el desarrollo territorial requiere de varias disciplinas, de modo que no hay una disciplina que diga válida, ¿no? Que diga el economista es el que enfoca, no, el economista es el urbanista o es el sociólogo urbano, el politólogo, el abogado, el antropólogo, el ingeniero civil, etcétera, etcétera. Y cómo en consecuencia por este carácter interdisciplinario digamos, de la materia del ordenamiento del territorio u ordenamiento del territorio, requiere de varios enfoques, y de hecho hay varios enfoques, pero lo que se requiere es una integración, como se dice ahora, sistémica y holística. De eso vamos a ver. Otra vez volvemos pues al ordenamiento territorial en el país. ¿Cómo está? Y cómo probablemente tiene que ser aplicando estos conceptos, estas herramientas, esta metodología, etc. Y por último, ver el asunto del territorio. Miren ustedes en este gráfico cómo en nuestro país lo complejo que es abordar la organización territorial u ordenamiento territorial. Miren ustedes la cantidad digamos, de actores, como se dice, de instituciones, de categorías que deben tener en cuenta cualesquier profesional que se involucre con la organización del territorial. Por un lado, desde arriba hacia abajo, ¿no? Por las dimensiones. En nuestro país están las regiones, los departamentos que hoy son regiones, o las regiones que son departamentos, como hemos hablado en la exposición anterior, las provincias, los distritos, los centros poblados que han sido creados por la Constitución reformada del 93, hay ordenamiento territorial en las ciudades, en los pueblos jóvenes, en las urbanizaciones, en los barrios, en las juntas vecinales, en los caseríos, en los anexos, en las unidades agropecuarias, pueblos jóvenes, como se llama, comunidades campesinas, cuencas municipales, mancomunidades municipales, etc. O sea que es un buen número de entidades que hacen eso complejo. De manera que hay que tener en cuenta cómo esta complejidad
tiene que ser atendida orgánicamente, sistémicamente, metódicamente, en el ámbito del Estado. Entonces ahí tenemos, por decir, los niveles de gobierno. Por un lado el nacional, el país como conjunto, tiene y merece un ordenamiento, llamémoslo a un nivel macro, ¿no? Los gobiernos regionales, que es otro nivel de gobierno, en el concepto de Estado unitario centralizado que hemos hablado la semana pasada, ¿no? Tienen que también enfrentar hoy en día, en los departamentos que están, en los 25, los 24 departamentos de las provincias con el Callao, un ordenamiento que les podemos llamar meso, hoy en día. Mañana, cuando se integren las regiones en macroregiones, transversales o como quieran, y se supere el departamentalismo, pasará pues a ser visto desde un punto de vista más amplio, que es el concepto de región. Entonces ahí, para mañana hay otro reto. Hoy en día, como están los gobiernos regionales como departamentos, también es un reto. El otro nivel de gobierno son las municipalidades. Estas son provinciales y distritales y de los centros, los gobiernos locales delegados, que se le llama, ¿no? Que ha venido a complicar más todavía. Pero en este nivel municipal hay lo provincial, que tiene su especificidad, y lo distrital, que tiene su especificidad, y la ley orgánica de municipalidades, ¿no?, da un tratamiento específico y competencias para estos dos, las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, y requiere entonces, después ustedes comprenderán, en esta organización del territorio, una vertebración, una relojería suiza, ¿no?, que infelizmente no se está dando, pero que es un reto para el gobernante nacional, para los gobernantes regionales y para los gobernantes locales. Miren ustedes otra vez cómo se expresa en la organización del territorio el Estado peruano. Por un lado tenemos el gobierno nacional expresado en el lado izquierdo por los ministerios como entidades de gobierno del sector o sectores de actividad. Los organismos públicos centralizados, que son 54 o 55 me parece, y que son parte del sector administrativo, adscritos al sector administrativo y dependientes de los ministerios, por supuesto, que gobiernan el sector público. Y por otro lado tenemos las instituciones públicas autónomas, que probablemente muchas de ellas no tienen que ver directamente con la organización territorial, pero otras sí. Por ejemplo, sí tiene que ver salud, con su inversión y su apuesta por la red hospitalaria, por ejemplo, ¿no?, el destaque de personal a nivel nacional. Entonces requiere que sus inversiones, su plan estratégico, sus programas, etcétera, se armonicen con lo que diga a nivel nacional el Estado o a nivel regional lo que digan los gobiernos regionales. Entonces, salud es un ejemplo, ¿no? También lo serán en menor medida el Jurado Nacional, que tiene que adecuar pues sus espacios de gestión a este ordenamiento territorial regional a futuro, la OMPE, la RANIEC, etcétera, ¿no? En menor medida el Ministerio Público, el Banco Central de Reserva, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no?, en menor medida. Pero en sus planes estratégicos tienen que algo decir sobre el ordenamiento territorial que le impacta o que debe tener en consideración estas entidades constitucionales autónomas que se llaman. Bueno, ahí está en este gráfico, en el Estado privado, al centro, los gobiernos regionales, centro inferior y centro superior, el gobierno nacional, y al lado derecho están pues las municipalidades, que son el orden provincial, distrital, y esta figura que se ha creado para mí, que hace más compleja los centros poblados. Entonces, amigos, otra vez regresemos a unos conceptos básicos, ya no desde el punto de vista que es general del territorio, ¿no?, orográfico, hidrográfico que vimos la semana antepasada. Hoy veamos desde el punto de vista geográfico. El territorio sobre el cual hay que organizarlo y que ya está organizado de alguna manera es una superficie terrestre sobre la cual vive un grupo humano o una sociedad local, regional, comunidad local, como quieran, una colectividad política nacional como la nación. En estos territorios se hallan condicionantes. Primero, de orden natural.
como la diversidad geográfica y ecológica. Pero además, este condicionante natural tiene que ver con el entorno económico, social, cultural en que se ubica. Rápidamente, localidad, espacio de convivencia social. La localidad es el desarrollo que está en manos de la gente, como decía Andrade antiguamente, ¿no? La provincia, dentro de la localidad, es la unidad, más que el distrito. En el Perú, la provincia es la unidad de análisis territorial por excelencia. No hay nada que hacer. La provincia, aunque hay provincias que están distorsionadas por su extensión o su pequeñez, pero en general el promedio, la provincia es la unidad de análisis territorial y desde luego para organizarlo. La región es la base material de ejes, circuitos económicos a escalas competitivas. La región, ¿no? Tiene un planteamiento de integración departamental más provincias o otros departamentos y cuencas. El país, en cambio, es ya la parte más agregada en la que está el Estado-nación, ¿no? Aun cuando podría ser multifacético. Territorio, cada espacio territorial produce una particular articulación entre recursos naturales, físicos, humanos y institucionales. Uno de los resultados de esa interacción son los sistemas de asentamiento y localización. De eso tiene que ver directamente la organización del territorio. Entonces, la ocupación del territorio, ¿no? Es una mirada del territorio que puede ser espontánea o deliberada. La espontánea corre, digamos, por la lógica natural del mercado, como se dice, por las motivaciones de grupos de interés. En cambio, ¿no? Y entonces así ha venido ocurriendo desequilibrios en la población, el trabajo, etcétera, etcétera, que requiere de intervención, ¿no? Frente a la destrucción de recursos, degradación ambiental, uso desordenado del suelo, excreción. Entonces, tiene que ver, y en el Perú en especial, ya una ocupación deliberada, ya no fortuita, natural, de caída sola, no. Miren ustedes en estas pirámides que están acá, lo grave que es el Perú. Primero la pirámide de la derecha, que es el tema de población. Nuestro país, según el censo de 2007, somos 28 millones. De eso, la porción del 75%, es decir, 3/4 partes del Perú, está ubicado en los centros urbanos, es urbano. Y lo rural, la 1/4 parte. Entonces, digan ustedes si no hay que hacer una intervención deliberada del territorio para revertir estas terribles cifras. Antaño el Perú era agrario y menos urbano. Hoy día es totalmente urbano. Y urbano, fíjense ustedes, el 50%, el 30% de ese 75% está en Lima, casi 8 millones. Y sumado Lima a las otras provincias costeñas, fíjense, casi son 58. Y la otra urbe está en los menores. La sierra, en la zona rural, es 14%. ¿Cómo no va a intervenirse, pues? ¿Cómo no va a haber debe haber una política de ocupación territorial deliberada para revertir esta, no digo insanía, esta perversa manera en que está distribuida la población en el territorio? Miren ustedes en otra pirámide, los centros urbanos, los centros poblados que tiene el Perú. Ya no hablamos de ciudades ni metrópolis, ¿no? Centros poblados son chicos, 98.000. De esos 98.000, solo 3.000 son urbanos y 94.000 rural. Y de ese rural, 74% está en la sierra. Y miren ustedes si existe correlación o no correlación con la población. No hay, pues. En la sierra hay muchos centros poblados, pero la sierra está a la vez despoblada. Tiene que haber un proceso de equilibrio y ese es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial constituye entonces una búsqueda deliberada, racional, en que la ocupación del espacio nacional y regional sea lo más plausible, confiable y exitoso. El ordenamiento es el aprovechamiento competitivo. El ordenamiento es la articulación de los recursos naturales, etc. Hay una definición acá de la Carta Europea que me voy a eximir, pero
dice más o menos que la expresión, el ordenamiento de la expresión espacial de las políticas económicas, sociales y culturales y ecológicas, ¿no? Clase de ordenamiento, tenemos el activo, el pasivo y el integral. Entonces, naturalmente que el ordenamiento territorial, para que no sea, como ha venido en la pendiente natural, pasivo, ¿no?, ni hiperactivo, tiene que ser un ordenamiento integral, es decir, que vertebre ambos, el ordenamiento activo y el ordenamiento pasivo, que tal como aparece en esta filmina. Como decíamos, el ordenamiento territorial, por tener una visión de varias disciplinas, desde luego ha tenido y tiene hasta ahora enfoques en el lado económico, en el lado urbano, rural y conservacionista. Entonces lo que ocurre es que cada uno probablemente, cada disciplina, cada profesional, cada profesión, ¿no?, quiera hacer un enfoque más prevaleciente. Y lo que se trata en el ordenamiento no es que prevalezca uno u otro enfoque, sino uno, vertebrarlo uno con el otro. Ahí tenemos en este gráfico enfoques que han habido en nuestro país por varias instituciones con un enfoque y una visión específica y actuaciones en territorios también que les puede a ustedes servir. Entonces vamos a terminar esta exposición señalando cuáles son los principios que ordenan o que informan el ordenamiento o ordenación territorial. Uno, es participativo. Si el ordenamiento no es participativo, se cae. Si es técnico burocrático, resulta arbitrario. Hay que hacer participar a los grupos sociales, a los actores sociales, en las etapas, sobre todo del diseño y formulación, y también en la gestión, no tanto en la ejecución, sino en la evaluación, el seguimiento y evaluación de la... No puede entrar en todo tampoco la población, pero sí cuando menos en cosas sensibles como hacerlos participar en el diseño con los técnicos, ¿no? Es competitivo porque el ordenamiento busca mejores resultados, es decir, el logro de más y mejores bienes y servicios. El tercer principio es equitativo porque procura oportunidades para todos los grupos, no para uno y excluyendo a otros o a muchos. Y finalmente, esto que es parte del curso, tiene que ser sostenible en el tiempo. Si el ordenamiento es efímero, se cae y entonces otra vez habrán problemas, ¿no? Entonces hay que hacer que el ordenamiento sea de largo plazo. Busca el uso racional de los recursos del medio ambiente, asegurando la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer los recursos futuros. ¿Cuáles serían los objetivos? Impulsar el desarrollo económico y el equilibrio, mejorar la calidad de vida, proteger el medio ambiente y mejorar la gestión del territorio. Muchas gracias.